del penal Colina 2 se fugaron esta mañana desde el juzgado de garantía de esa comuna tras golpear al gendarme, quien además estaba desarmado. Exacto, y la institución investiga a esta hora por qué había un solo funcionario a cargo de estos presos, por qué no portaba su arma y, lo más grave, no había audiencia que los requiriera en ese tribunal. De todo esto nos informa en vivo la periodista Jessica Camblor. Adelante, Jessica. Hola, Jessica. Claro, es una serie de puntos bien confusos y que ponen un manto de dudas con respecto al procedimiento en puntual que se efectuó a eso de las 6:50 de esta mañana, cuando estos 13 reos que se encuentran prófugos en este minuto se escaparon desde acá, desde los juzgados de garantía y tribunal oral en lo penal de Colina. Ellos llegan en un vehículo de gendarmería, aparentemente porque habían sido citados, según la información que manejábamos incluso nosotros cuando recién conocíamos la noticia, a una audiencia de revisión de cautelares. Ellos estaban cumpliendo con su periodo de cárcel a 150 metros más o menos de la entrada que estamos viendo acá en vivo en este minuto en el penal Colina 2. Ellos habían sido incluso el 30 de octubre, habían tenido ya una audiencia en este mismo tribunal, básicamente donde ellos se conocieron la sentencia por un robo con intimidación que habían perpetrado, fíjense, el 17 de agosto del año pasado en la tienda Savil Rom, ubicada ahí en el peaje Las Canteras, acá en Colina. Ellos actuaron junto a otros 2 delincuentes más. En esa oportunidad se habían llevado 4 millones de pesos en dinero y también en especies. Se habían fugado de ese lugar ese mismo día en un vehículo de color gris, sin patente, pero finalmente a raíz del operativo que se dio por parte de Carabineros, estos 3 delincuentes, Miguel Andrés Bravo Altamirano, Gilberto Daniel Burgos Alvial y también Jair Jefte Padilla Enríquez, habían sido detenidos esa misma jornada del 17 de agosto, estaban cumpliendo una condena que era la medida cautelar por este robo con intimidación y finalmente habían conocido la sentencia de 5 años por este robo con intimidación el 30 de octubre. En esa oportunidad sus abogados presentaron un recurso de nulidad ante esta sentencia. El tema estaba en la corte en este momento y es aquí donde viene lo extraño, porque ellos, a pesar de toda esta situación que se está viendo en la corte de apelaciones durante esta jornada, fueron subidos a un camión de gendarmería desde el penal Colina 2 y trasladados hasta acá, hasta el juzgado. Aparentemente, según la información que se ha entregado hasta el minuto, ni siquiera existía una orden que permitiera el traslado, la salida primero de estos 3 imputados desde Colina 2 y su posterior traslado hasta este tribunal. Esa es la información que se maneja aquí en los tribunales de garantía de Colina. Sin embargo, es una cuestión que tiene que también ser analizada por gendarmería, que tienen que revisar sin duda sus protocolos. Ellos nos decían, aquí hubo un error de procedimiento, pero se tiene que descartar si hay o no un caso de corrupción, porque hay varias cosas que llaman la atención. Era un solo gendarme el que estaba custodiando el sector de calabozos de aquí del tribunal, donde se encontraban estos 13 reos esperando esta supuesta audiencia por la que habían sido trasladados. Y fíjense que este mismo gendarme que cumplía las funciones como de custodio, de seguridad de este traslado, era uno de los que venía en el furgón de gendarmería. Entonces él se queda con estos 3 reos y otros 2 más que se encontraban en el sector de calabozos, y es en ese instante cuando uno de ellos le pide permiso para ir al baño que lo golpean, lo amarran y finalmente estos 3 imputados logran incluso abrir las esposas que tenían puestas por protocolo de seguridad. Conversamos de hecho con gendarmería mientras también se están realizando todos los operativos dispuestos por Carabineros para poder dar con el paradero de estos prófugos, y nos contaban ahí en gendarmería cuáles son la información preliminar al menos que ellos tienen con respecto a lo ocurrido en esta fuga. Escuchemos. Se produjo una fuga de 3 internos. En el calabozo habían 5. Pero fueron 3 los que se fugaron. Esto producto de que golpearon al funcionario cuando uno de ellos pidió permiso para ir al baño. Y desde ahí lo golpearon, lo amarraron y de ahí se produjo la fuga. Ahora, ¿estos 3 internos le quitan algún tipo de llave, algún armamento al funcionario? No, en este momento el funcionario no tenía armamento en su poder. Si hubiera tenido armamento en su poder, hubiera sido más complicado la situación.
Claro, hay varios puntos que llaman la atención con respecto a lo que escuchábamos ayer en las palabras de Gendarmería, que sea un solo funcionario de las instituciones que esté a cargo de este calabozo donde habían al menos 5 internos, entre esos, por supuesto, estos 13 que en este minuto se encuentran prófugos y son intensamente buscados por carabineros aquí en Colina y en otros puntos de la región metropolitana. ¿Cómo abrieron, por ejemplo, las esposas de seguridad? Nos decían, aparentemente uno de ellos tenía una llave maestra. Eso llama la atención porque se supone que los internos al momento del traslado y de estar también en sus celdas en los penales donde cumplen condenas son revisados periódicamente. Incluso nos decían, existe la posibilidad de que abrieran estas esposas con un clip, una situación que sin duda pone en cuestionamiento las medidas de seguridad que se tienen por parte de Gendarmería para este tipo de protocolos de traslados de los internos, a pesar de que aquí estamos hablando de que el penal Colina 2 no está a más de 150 metros de la entrada de internos aquí al Tribunal de Garantía y de Juicio Oral en lo penal de Colina. Por otro lado, está este antecedente con respecto a que ellos fueron sacados desde su penal y trasladados hasta acá sin ninguna orden. Al menos así lo explicaba el administrador del Tribunal de Colina. Escuchemos sus palabras. Cualquier traslado por parte de Gendarmería hacia el tribunal debe ser originado por una solicitud o algún tipo de oficio, y eso no existía por este tribunal. O sea, no había ninguna audiencia programada para hoy para estos 3 imputados. Efectivamente, no había audiencia programada. Por parte de Gendarmería ya se ha dicho que hay sin duda un error en los protocolos. Basta sí determinar una serie de puntos que están en cuestionamiento en este minuto. Estos de seguridad que hablábamos, también es importante para ellos medir si hay algún tema de corrupción también entre los gendarmes involucrados en el traslado y la custodia de estos 3 internos que se encuentran prófugos. Para eso se dispuso ya un sumario que va a durar 20 días hábiles. Les propongo que revisemos parte de los antecedentes que también entregó el director nacional de Gendarmería hace algunos minutos. Claramente aquí faltó un funcionario y por esa razón insisto que hay un error de procedimiento que tendrá que establecerse en su magnitud real de cuál es efectivamente el nivel de error, por qué había uno solo, por qué no habían 2, no habían 3, por qué el funcionario estaba sin armamento, por qué abrió estando solo. Esos detalles, insisto, es que más que haya estado armado, Oscar, el tema es puntualmente que no debería haber ido un solo funcionario al momento de abrir una dependencia. Tiene que haber, a lo menos, haber existido 2 custodias, uno abre y el otro hace la contención debida. Sin duda una fuga que llama la atención, que pone en duda los protocolos de seguridad que tiene Gendarmería para el traslado de los internos y también para su custodia al interior de los tribunales. Y también llama la atención un punto, Catalina, José Luis, por ejemplo, uno de los prófugos en este minuto, hablamos de Miguel Bravo Altamirano, había estado el 2002 detenido en Quillota por un robo con intimidación que había cometido y el 24 de octubre del 2004 se había fugado desde ese penal, así que era alguien que tenía ya antecedentes previos por esta situación, que por lo demás no es un delito, sino que se toma dentro de las garantías también de los reos aquí en el país. Perfecto, Jessica. Gracias, Jessica.